¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al Instituto de NIF, una vez más para este curso virtual especializado. El día de hoy presentamos la quinta sesión de nuestro curso Instrumentos Financieros, Valorización y Tratamiento Contable. Sean todos ustedes bienvenidos en esta mañana, en especial a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Leopoldo Sánchez, quien ya se encuentra en plataforma. Doctor Sánchez, muy buenos días, bienvenido nuevamente a esta su casa, siempre es un gusto tenerle por acá. Sin más preámbulos, le cedo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar la sesión del día de hoy. Adelante. Ok, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra quinta sesión de instrumentos financieros y valorización de los mismos. Nos quedamos viendo lo que era la cantidad de cobertura, ¿no? Y habíamos entrado a ver lo que es la cantidad de cobertura por flujo efectivo, ¿no? Solamente como un repaso, ¿no? Como un repaso para recordar qué cosa es la cobertura de flujo efectivo. Uno puede hacer cobertura de flujo efectivo a activos o pasivos de tasa de interés variable. También puede hacer cobertura de flujo efectivo a compromisos en firme de moneda extranjera, ¿no? Solamente de moneda extranjera, porque si fuera un compromiso en firme que no fuera de moneda extranjera, tendría que hacerse por cobertura de valor razonable. Y también lo que se puede hacer cobertura por flujo efectivo son las transacciones previstas, ¿no? ¿Qué es una transacción prevista? Es, si recordamos el ejemplo, era por ejemplo una compañía minera que, digamos, tiene su producción de cobre en el año 1. El cobre, ¿no? Es un commodity que está sujeto a los precios internacionales, por lo tanto puede subir el precio como puede bajar. Entonces, esta compañía desea proteger, pues, digamos, tiene la producción en el año 1 y la va a vender en el año 2, y piensa que el precio en el año 2 se va a caer, entonces quiere evitar, cubrir esa pérdida, ¿no? Esa pérdida de variación de precios. Para eso, en el año 1 toma un derivado, ¿no? Y digamos, cuando venda, digamos, en el año 2 el cobre, suponiendo por la baja de precios, ahí tendrá una pérdida, pero con el derivado, digamos, esa pérdida se compensará, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo se registra esto? ¿No? Ese es el esquema que vimos la clase pasada. La transacción prevista, recordemos, es una operación fuera de balance. Es decir, esa venta futura del cobre que la va a hacer en el año 2, eso pues no aparece en los estados financieros, ¿no? Es una operación fuera de balance. A pesar de que es una operación fuera de balance, se le puede aplicar cantidad de cobertura. ¿Y cómo se le aplica? Digamos, en el año 1, en mi ejemplo de esta empresa que vende concentrado de cobre, en el año 1, digamos, esa venta futura, pues eso no está en los estados financieros. Pues sin embargo, si toma el derivado en el año 1 para proteger la caída del precio, ese derivado de todas maneras lo tengo que registrar, ¿no? Pero como el objetivo de la cuantía de cobertura es que la ganancia de uno y la pérdida de otro se registre en un mismo ejercicio, entonces yo registro el derivado en el año 1, ese derivado va a tener ganancias o pérdidas, ¿no? Porque, digamos, el valor razonable de un derivado, la contrapartida es una ganancia o es una pérdida. Entonces, esa ganancia o pérdida del instrumento de cobertura, ¿qué hago? ¿No? Primero me pregunto si va a ser 100% eficaz. Si va a ser 100% eficaz, esa ganancia o pérdida lo envío a otros resultados integrales. Es decir, no afecta al resultado del ejercicio, que sería la cantidad normal de derivado, pero digamos acá, como estamos haciendo cantidad de cobertura, lo registro en otros resultados integrales, ¿no? Es decir, lo difiero, si queremos mirarlo así, ¿no? No afecta al resultado del ejercicio. Pero si ese derivado tuviera una parte ineficaz, ¿no? La parte ineficaz, inmediatamente sí lo afecto a resultados, ¿no? Ese es el esquema general. Ahora, nos quedamos acá, ¿no? ¿Qué pasa si la cobertura de flujo efectivo es una transacción prevista? Entonces acá tenemos dos posibilidades, ¿no? Tenemos dos posibilidades, ¿no? A ver, entonces, si la transacción prevista, luego esa transacción prevista se va a convertir en un activo o un pasivo no financiero, o pasar a ser un compromiso de firme llevado a valor razonable, entonces hemos visto
que los cambios de valor razonable del derivado que tomaba para cubrir la transacción prevista, ¿a dónde lo enviaba? Lo enviaba al ORI, ¿no? Lo enviaba al ORI. Entonces, ¿qué pasa cuando la transacción prevista se ejecuta, ¿no? Es decir, en el caso, mi ejemplo, digamos, la transacción prevista la comienzo a hacer cobertura en el año 1, pero esa venta futura del cobre se concreta en el año 2, ¿no? O, digamos, en otro caso, esa transacción prevista, que era comprar, por ejemplo, inventarios, o comprar propiedad, planta, equipo, se concreta en el año 2. Entonces, si estamos hablando de, por ejemplo, de inventarios, estamos hablando de propiedad, planta, equipo, ¿no? Que la transacción prevista era la compra de ese inventario, o era la compra de esa propiedad, planta, equipo, lógicamente, tanto el inventario como la propiedad, planta, equipo son activos no financieros, ¿no? Entonces, si estoy en esa situación de activos no financieros, ¿qué debo hacer? Esto que tengo en el ORI, ¿no? Esto que tengo en el ORI, al momento que se concreta la adquisición del activo, el activo no financiero, dice, se incluirá en el costo inicial o en el importe en libros del activo pasivo no financiero, y es un ajuste de reclasificación. ¿Eso qué quiere decir? Que esto que lo tengo diferido en el ORI, porque el ORI no afecta al resultado del ejercicio, solamente afecta el resultado integral, esto lo tengo diferido en el ORI, lo voy a aplicar aumentando o reduciendo el costo del activo, ¿no? O el del pasivo correspondiente, ¿no? Pero son no financieros. Ese sería un tratamiento 1. Y este pase del ORI a la aplicación del activo o el pasivo no financiero, ¿no? Que lo hago subir, lo hago bajar, no es un ajuste de reclasificación de acuerdo a la NIC 1. ¿Ok? La otra posibilidad es que esta transacción prevista no se convierta, pues, ni un activo ni un pasivo no financiero, sino sea otro tipo de cobertura, ¿no? O sea, descubriendo otra cosa. Por ejemplo, el ejemplo de la venta futura del cobre, ¿no? La venta futura del cobre, pues, no va a ser un activo ni un pasivo no financiero. Entonces, por eso dice, en otras coberturas distintas a la 1, se reclasificará de la reserva del ORI, ¿no? ¿Por qué dice reserva? Porque el ORI al final termina, pues, al final del año, ¿no? Al cierre del año, pues tiene que pasar a una cuenta de patrimonio, ¿no? Así como la utilidad de ejercicio, ¿no? Donde está la venta, costo de venta, gastos financieros, etcétera. Esas utilidades, ¿a dónde se cierran? ¿A dónde se controlan al final, al cierre del año? Pasan a una cuenta de resultados acumulados, ¿no? Que es una cuenta de patrimonio. Bueno, las cuentas de ORI, que son también ingresos o gastos, no pasan a una cuenta de resultados acumulados, sino pasan a cuentas de patrimonio específicas, ¿no? Especiales. Por eso dice, para las otras coberturas distintas a la 1, se reclasifica de la reserva del ORI a resultado del ejercicio como un ajuste de reclasificación. En este caso, sí será una reclasificación, ¿no? del ORI a resultado del ejercicio. Ahora, esas son las dos situaciones posibles. Pero hay una tercera posibilidad, ¿no? Dice, ¿qué es esta? Dice, si se espera que no se recupere todo o parte de la pérdida, entonces esa parte se imputará al resultado del ejercicio como una reclasificación de acuerdo a la NIC 1, ¿no? Ok. Entonces veamos un caso de cobertura de flujo efectivo. Pero, a ver. Este caso, vamos a ver, es una cobertura de flujo efectivo, pero lo que va a cubrir es un pasivo, ¿no? Un pasivo financiero que es el riesgo es la tasa de interés, ¿no? Es un pasivo financiero de tasa de interés variable. Entonces, hay un riesgo de que la tasa de interés variable suba, ¿no? Ahora, para aclarar este caso, los cálculos están hechos de una forma sencilla, ¿no? Después, cuando veamos valor razonable, ¿no? Vamos a ver un caso mucho más cercano a lo que normalmente es, ¿no? Acá, digamos, por simplicidad, ¿no? Porque lo que se quiere ver es más o menos la dinámica de cómo son los registros.
no tanto la dinámica de cómo son los cálculos en la generalidad de los casos. Acá se está haciendo una asunción, ¿no? Para simplificar los cálculos. Se está asumiendo que la tasa LIBOR es una tasa plana, ¿no? Y que solamente varía año a año, ¿no? Pero la tasa LIBOR, no, la mayoría de las tasas variables no son planas, es decir, no son lineales, sino son curvas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos valorización de valor razonable en la NIF 13, ¿no? Acá lo central de este caso no es tanto ver los cálculos al detalle, ¿no? Sino ver más cómo es la dinámica de las cuentas, cómo se registra, ¿no? Pero sí, vamos a hacer algunos cálculos que, digamos, va a ayudar a tener una idea de cómo se hacen los cálculos para que cuando entremos a la NIF 13 y veamos un caso más cotidiano, más frecuente, no de tasas planas, sino de curvas, veamos cómo es el cálculo así, ¿no? Ok, ¿qué nos dice este caso? Dice, la inversora S.A. emite bonos, ¿no? Por 10 millones de dólares. Entonces, ese es el pasivo, ¿no? Con vencimiento a 4 años. Dichos bonos pagarán una tasa variable que será la LIBOR, ¿no? Entonces, ahí está el riesgo, pues, ¿no? Si yo tengo una tasa variable, puede ser que la tasa variable comience a aumentar y la empresa termine pagando más intereses, y ese mayor pago de intereses definitivamente va a impactar en el resultado del ejercicio, ¿no? Bueno, paga una tasa variable que será la LIBOR, y ese pago se hará de forma anual, ¿no? Como la inversora teme que la tasa variable se eleve para el futuro, toma un swap, ¿no? Un swap que la norma le llama permutas financieras, donde la empresa pagará la tasa fija, ¿no? De 6.5% anual, y recibirá la tasa LIBOR correspondiente, ¿no? Es decir, en este caso, fíjense, por el lado del bono emitido, la empresa tiene que pagar LIBOR. Por el lado del swap, ¿qué va a pasar? La empresa paga fija, tasa fija 6.5, pero cobra LIBOR. Entonces, ¿qué va a pasar? Como acá con el pasivo paga LIBOR, pero acá cobra LIBOR, ahí se van a neutralizar lo que paga por LIBOR, por el pasivo, y lo que cobra por el swap, el LIBOR. LIBOR contra LIBOR, el efecto es cero. Y al final, el pasivo termina siendo un pasivo de tasa de interés fija, ¿no? Como ya vimos cuando vimos el tema de derivados. El nocional del swap también es de 10 millones, es decir, el bono es de 10 millones, el nocional es de 10 millones. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a facilitar que la cobertura sea eficiente, ¿no? Y las fechas de pago coinciden con el pago de los intereses del bono. Es decir, las fechas que se intercambian los flujos del swap son las mismas fechas en que la empresa tiene que pagar los intereses de los bonos. Entonces, eso también hace que los términos sean iguales y facilita que la eficiencia sea cercana al 100%, ¿no? Información adicional, dice, las tasas reales del LIBOR al inicio de cada año y por todo el año han sido las siguientes. Es decir, acá estamos diciendo que la tasa LIBOR anualmente es plana, no es una curva, ¿no? Para efecto de no entrar en este caso, en entrar en complicación de cálculo, ¿no? Que eso lo vamos a ver cuando veamos la NIF 13. Acá te dice que en el año 1 la tasa LIBOR fue 4%, en el año 2 fue 6%, en el año 3 es 7.5%, en el año 4 8.5%, ¿no? Si vemos en el año 1, digamos, si se da de esa forma, si la empresa cobra por el swap, cobra 4%, pero paga 6.5%, en el año 1 estará perdiendo. En el año 2 también estará perdiendo, porque está pagando más 6.5% de lo que está recibiendo. Pero en cambio en el año 3 y en el año 4, ahí más bien la empresa gana, porque cobra 7.5 o cobra 8.5, pues solamente paga 6.5, ¿no? Por eso hace que el swap, digamos, en el año 1, año 2, sea un pasivo, pero en el año 3 y en el año 4 se convierte en un activo, ¿no? ¿Qué se solicita? Se solicita hacer los cálculos y registrar la cobertura de flujo efectivo asumiendo que se cumple todos los requisitos para una cuantía de cobertura. Entonces acá hacemos, oye, entonces, si la tasa LIBOR es 4, 6 y 7.5 y 8.5, pero estas tasas no se conocen por anticipación. Claro, aquí en el caso lo sabemos por anticipación. Pero estas tasas se van conociendo año a año, ¿no? Es decir, cuando estoy en el año 1, yo sé que la LIBOR es 4%, pero no sé
cuánto será pues en el año 2, ni en el año 3, ni en el año 4, ¿no? Y como estoy asumiendo que es plana, entonces yo digo, como es plana, yo estoy asumiendo en el año 1 que la LIBOR es 4% y va a ser 4% para todos los años, ¿no? Pues es una asunción, porque estoy asumiendo que es plana, ¿no? No es una curva. Ok, entonces con estos yo hago una proyección para el año 1, ¿no? Digo, para el año 1, mi LIBOR va a ser 4%, ¿no? Y como asumo que es plana, entonces va a ser 4% sobre 10 millones, va a ser para el año 1 400, para el año 2 400, para el año 3 400, para el año 4 400, lineal, ¿no? Y la tasa fija, lógicamente, 6.5 sobre 2 millones va a ser 650, 650, 650 y 650. Entonces, como acá estoy cobrando menos lo que estoy pagando, entonces voy a tener un flujo neto negativo, ¿no? De 250, 250, 250, 250. ¿Qué hago con este flujo negativo? Para encontrar el valor razonable del swap, lo tengo que traer a valor presente, ¿no? En este caso, ¿a qué tasa lo traigo a valor presente? A la tasa LIBOR del año 1, ¿no? Entonces, 250 traído al valor presente con la tasa del 4%, me sale que el valor presente, y por lo tanto el valor razonable proyectado para el año 1 será 907,474. Como es negativo, este swap será pues un pasivo, ¿no? Pero sin embargo, esto, digamos que en la contabilidad normal yo tendría que cargarlo a gasto, tendría yo que registrar gasto contra el pasivo. Como estoy haciendo contabilidad de cobertura, esta pérdida todavía no la puedo registrar en resultado del ejercicio. ¿Qué voy a tener que hacer? La voy a tener que mandar al ORI, ¿no? Otros resultados integrales. Ahora hagamos la proyección del año 2. En el año 2 ya no existe el año 1, ¿no? Porque ya se ejecutó el año 1, ¿no? Entonces en el año 2 yo sé que la LIBOR cambió, ¿no? ¿A cuánto cambió? A 6%. Entonces yo digo, entonces 6% va a ser para el año 2, para el año 3, para el año 4. Y la tasa fija sigue siendo 6.5, por lo cual no varía. Ahora, entre lo que se cobra menos lo que se recibe, tengo todavía un flujo negativo de 50.000. Este flujo negativo de 50.000, para encontrar el valor razonable del swap en el año 2, lo traigo a valor presente con la tasa del 6%. Ese valor presente de estos negativos de 650, de 50 por cada año, me sale un valor presente negativo de 133.651. Como verán, acá era un pasivo porque era negativo, y acá sigue siendo un pasivo porque es negativo, pero ahora es un pasivo menor. Entonces, cuando ya veamos los asientos contables, voy a tener que reducir ese pasivo, ¿no? Porque ahora es un pasivo menor. Igual hacemos la proyección para el año 3. En el año 3, la tasa va a ser 7.5. Entonces, como ahora tengo una nueva tasa, proyecto, pues, ya no, el año 1 y 2 ya no existe, proyecto para el año 3 y el año 4, ¿no? 750, 750. Y la fija viene a ser 650, 650, con lo cual me da un flujo, ahora un flujo positivo de 100.000 cada año. Estos 100.000, 100.000 lo traigo a lo presente a la tasa del 7.5, que es la tasa del año 3, ¿no? Y me sale que el valor presente es 179. Como verán, ya no es un valor presente negativo, sino es un valor presente positivo. Por lo cual, ya no existe un pasivo por swap, sino existe un activo por swap, ¿no? Y eso va a tener que ajustarlos en los asientos que vamos a ver. Entonces, como verán, de una posición pasiva del derivado, he pasado a una posición activa del derivado. Pasamos a la proyección del año 4. En el año 4 ya no existe en el año 1, ni el 2, ni el 3, solamente existe el año 4. En el año 4 mi tasa es 8.5, entonces lo que la empresa recibe es 850, ¿no? 8.5 sobre 10 millones, 850, y lo que paga es 6.5, que es 650, con lo cual tiene un flujo positivo de 200.000. Esto lo traigo a lo presente, ¿no? Porque el pago, ¿cuándo se hace? Se hace al final del año 4. Y cuando lo traigo a lo presente, lo estoy trayendo a comienzo del año 4, ¿no? Entonces, 200.000 traído al valor presente a inicio del año 4 me da 184.000. ¿A qué tasa de descontado? A tasa de 8.5. Entonces ya tengo todos los cálculos, ¿no? Con esos cálculos ya puedo comenzar a hacer los registros contables. Como este bono se emitió a la par, ¿no? Es decir, nominal es 10 millones y la empresa recibe los 10 millones. Entonces se cargará pues a una cuenta bancaria, cuenta caja bancos, ¿no?
los 10 millones y se abonara un pasivo, ¿no? Bonos por pagar, los 10 millones de dólares. De ahí viene el registro del valor razonable, ¿no? Si acuerdan la previsión del año 1, el valor razonable del SWAT sería negativo. Por lo tanto, tengo que registrar un pasivo por el derivado, ¿no? Registro pasivo 907. Y tendría que cargar, en teoría, tendría que cargar a una cuenta de gastos, pero hemos visto que en cobertura de flujo efectivo no puedo cargar a gastos hasta que esos 907, si no lo tengo que diferir inicialmente y después lo voy a ir aplicando poco a poco contra resultados para que haga el match. Entonces, este 907 no lo puedo mandar directamente a gastos, sino lo cargo contra el ORI, ¿no? Ahora, este ORI, digamos, vuelvo a repetir, conceptualmente, los conceptos de ORI son gastos o ingresos, ¿no? Pero lo particular es que son gastos e ingresos que no afectan al resultado del ejercicio, sino afectan a otros resultados integrales, ¿no? Lógicamente, ese ORI, al final de cada año, pues, se tiene que cerrar con una cuenta de patrimonio, ¿no? Pasa a una cuenta de patrimonio. Acá en Perú, digamos, el plan contable en Perú no tiene cuentas de ingresos y gastos de ORI. El plan contable en Perú solamente tiene cuentas patrimoniales de ORI, ¿no? Por eso que acá verán, pues, que yo estoy acá cargando una cuenta de patrimonio, ¿no? Pero conceptualmente no debería ser así, sino debería cargar una cuenta de gastos de ORI, ¿no? Y después ese gasto de ORI se trasladaría a cierre del año a una cuenta de patrimonio, ¿no? Ok, entonces, cargo al ORI los 907. De ahí seguimos en el año 1, ¿no? Tengo que pagar intereses por los bonos. ¿Cuánto es el pago de intereses que tengo que hacer a los bonos? 400.000 tengo que pagar, ¿no? Y ese pago de intereses de los bonos, ¿no? Que es 4%, ¿a dónde lo cargo? Lo cargo como gasto financiero, ¿no? En ese momento que he cargado los gastos financieros, entonces tengo que registrar, digamos, el tema de los intereses netos que se producen en el SWAT del año 1. En el año 1, entre lo que paga la empresa y lo que recibe la empresa, es un resultado negativo. ¿Cuánto es negativo? Es 250.000. Entonces, aquí lo cargo a gastos también, ¿no? Porque la empresa por el SWAT está pagando más de lo que está recibiendo, neto 250. Cargo a gastos financieros y abono a bancos porque eso le tengo para el banco, ¿no? Está 250. Si yo sumo 400 más 250, justamente me va a dar 650.000, ¿no? Si ustedes recuerdan, 650.000 es el 6.5 de los 10 millones. Es decir, mi gasto máximo que estoy haciendo, porque así yo lo he establecido en el swap, es de 650.000, ¿no? Eso lo vamos a ver después en el resumen. Entonces, ¿qué me faltaría? Me faltaría ajustar mi cuenta de reserva del ORI, ¿no? Oye, como ya pagué una parte, ya esto lo tengo que ajustar, ¿no? ¿Y cómo lo ajusto? De la siguiente forma. Como ya pagué 250, tengo que disminuir el pasivo, ¿no? ¿Por qué pasivo? Porque acuérdense cómo cree este ORI. Cargo al ORI, ¿no? Y abono un pasivo. Entonces, ya estoy pagando 250 de este pasivo, tengo que ajustar el pasivo. Entonces, eso lo hacemos en este asiento, ¿no? Pero, ¿cómo lo hago?